Frankenstein de Guillermo del Toro y Frankenstein de Kenneth Branagh serán las películas que comentaremos en este crossover. Bienvenidos. Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet. O de Cinemanet y Cine Premier. Porque aquí el orden de los factores No estiro. el crossover. Cine, series, plataformas, Streaming. Esto es Crossover. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales y como todas las semanas me acompaña ¿quién? Charlie del Río. Yo soy Charlie del Río. Qué gusto saludarte, Ivanovich, en este nuestro último crossover entre Cine Premier y Cinemanet, el último que estaremos transmitiendo y publicando en estas redes compartidas, porque ya habíamos platicado en el episodio previo de crossover que damos espacio a nuestra propia criatura. Hablando de criaturas, hablando de creaciones, es momento de que el crossover avance y camine solo. Ya les platicamos que vamos a estar o sea, que ya tenemos el canal de YouTube, ya tenemos el espacio en podcast directamente vinculado como crossover. Ahí ya se están publicando los episodios. Hoy es el último en Cinemanet, así que les vamos a pedir que se vayan trasladando para allá. Y por favor, ahí está también el Instagram Crossover Pod MX, que quiero agradecerte y felicitarte, Ivanovich, por mantenerlo con tan buena información, ¿no? Puntual de lo que estamos platicando, o sea, no nada más avisas del episodio, de los temas que tuvimos, incluyes imágenes de las otras cosas que vimos, que es una de las secciones que tenemos en este espacio, así que eso me parece que está muy padre. Y lo que tenemos la intención de hacer es continuar todos los miércoles a partir de este mes de noviembre, publicando a las 8 de la noche. Será la intención, es lo que queremos, así es, ¿verdad, Ivanovich? Así es como lo queremos cumplir. ¿No es los miércoles? No, los viernes. Los viernes, todos los viernes a las 8 de la noche estaremos publicando. Todos los viernes ¿No? de la mañana. No me digas que en la mañana. ¿Por qué me haces eso, Ivanovich? Oye, Pues, no me llegó pues, el memo con todos los detalles. Perdóname, el viernes a la hora en la que se despierten ya va a estar, a partir de ya, los viernes por la mañana en Spotify. Quienes nos estén escuchando únicamente por Spotify del ¿Crossover? de Crossover, no tienen que hacer nada. Si nos están escuchando en el Spotify de Cinemanet, sí, suscríbanse también al Spotify al feed de Crossover. Quien nos esté viendo en YouTube, pues sí, váyanse a Crossover Pod MX en YouTube y en Instagram, y ahí manténganse actualizados de todo. Perfecto. Pues bueno, así va a estar la cosa, así que muchas gracias a todo el equipo de Cine Premier y de Cinemanet durante este tiempo que nos estuvieron alojando y ahora volamos solos. Un saludo en especial a Jaime Rosales, que siempre estuvo a cargo de la producción de estos episodios. Ivanovich. Sí, creo que es un buen cambio, va a estar padre. Espero que les guste lo que el equipo profesional de podcasting que tenemos está realizando. Yo no sé por qué crees que yo hago esos posteos de Instagram. Lo hace el equipo. Lo hace una oficina de producción profesional. Estupendo. Porque así es, claro. Y tenemos también patrocinadores. No sé si lo escuchaste, el que publiqué la semana pasada. Ahí te lo recomiendo para que escuches nuestros patrocinadores. Son personajes muy importantes que nos dan la capacidad de seguir transmitiendo a todo el mundo. Estupendo. Oye, pero pues vámonos con el tema de hoy, que creo que es una película que mucha gente estuvo esperando muchísimo, muchos estuvimos esperando muchísimo, debería decir. Cada producción de Guillermo del Toro siempre es un evento, una cosa que pues sí nos da mucha, genera mucha expectativa, ¿no? Porque pues del Toro, si bien todos los cineastas mexicanos que están trabajando a este nivel siempre pues traen algo especial, ¿no? Nos llama mucho la atención lo que vayan a hacer. Guillermo del Toro tiene algo especial, tiene esa capacidad de conectar con el público de una forma particular en la que
pues todos nos sentimos como muy identificados con él, nos guste o no tanto su cine. Él como persona, Mm. creo que todos lo queremos mucho. Entonces, pues siempre es un evento, una película de él. Y ahora me gusta porque lleva, pues la pasada que hizo fue Pinocho, que prácticamente es Frankenstein para niños. Entonces, esta idea de la... Y su versión no es tan para niños, habría que decirlo, ¿no? Me parece que es el Pinocho más oscuro que he visto yo cinematográfico. Sí, Entonces, definitivamente. eso está muy interesante. Yo quiero sumar a lo que estás mencionando de un realizador que es consistente en su temática, consistente en su estilo visual, que se reinventa cada película, que va buscando nuevas formas de contarnos estas historias extrañas, sórdidas, vinculadas con el terror, pero al mismo tiempo profundamente emotivas en pantalla y fuera de la pantalla. Es este tipo encantador, simpático, generoso, agradable, inteligente, un gran coleccionista, un gran conocedor, alguien con el que podemos tener una empatía inmediata, con un gran sentido del humor, me parece que también lo tiene como persona. Se nota en las entrevistas, en las presentaciones, a quienes nos ha tocado haber platicado con él en persona o verlo en alguna rueda de prensa o en alguna presentación de una película, es encantador. Guillermo del Toro es encantador y al mismo tiempo me encanta su consistencia que tiene como cineasta, temática, visual y emotiva. En ese sentido, de todos estos cineastas que están ya en ese nivel, para mí es sin duda el favorito y efectivamente genera expectativa cada que estamos ante un nuevo proyecto de Guillermo del Toro. Frankenstein no podría ser la excepción. Está muy claro el fanatismo que él tiene por la obra, el personaje, versiones cinematográficas previas. Quienes tuvimos la oportunidad de visitar su exposición en Guadalajara, de sus monstruos, de sus criaturas, de sus colecciones. Bueno, todo un salón estaba dedicado al personaje de Frankenstein. Entonces, y a lo largo de su obra ha habido muchos momentos en que sus personajes hacen eco a esa historia, sus personajes y sus películas. Finalmente, nos trae su versión. Y bueno, si quieres, hoy doy mi opinión de la película. No sé qué más quieras comentar, Iván. No, pues nada, para entrar un poquito en materia, si te parece, a mí creo que de las cosas que más me hacían esperar la película, lo que más me llamaba la atención y lo que más quería ver era literal su puesta en escena. A mí, las otras películas que ha hecho, muchas de las otras que ha hecho que se inclinan más hacia la fantasía pura, no son mis favoritas pues de las que ha hecho, o de los tres amigos, como les llamamos. Pero esta, como ya roza con la ciencia ficción, sí la esperaba bastante y sobre todo por la puesta en escena que te digo que él es un cineasta muy artesanal y se ha dedicado ahorita, creo que ha hecho bien en este tour de prensa que tiene. En el de Pinocho me acuerdo que su mensaje era la animación no solo es para niños y en esta su mensaje ha sido la inteligencia artificial es una porquería y la odiamos. Y creo que pues sí lo demostró muy bien. Todo lo que vemos en la pantalla fue construido por alguien, fue pintado por alguien, fue armado por una persona, no tiene efectos digitales. Y entonces, ver todo eso, ver esa artesanía en pantalla era de las cosas que yo más esperaba y creo que no, pues no me decepcionó para nada por ese lado. Por el lado visual, me parece espectacular. Yo no tuve chance de verla en cines, la vi ya en la pantalla de Netflix. Creo que, digo, ahí se meten muchas cosas técnicas de lo que hace Netflix con las películas, pero aún así creo que cuando son películas de este calibre, igual lo mismo sucedió con Roma y con Bardo, las tratan muy bien, entonces se ven mejor que otras producciones de Netflix que tienen. Y la película se ve espectacular. Visualmente me encantó. Creo que todos esos detalles que se sienten físicos, ahí los animatronics que tienen, las marionetas, todo eso se siente muy bien. Y yo quedé, y
por otro lado, también fascinado con Oscar Isaac. Su interpretación me pareció excelente. Creo que ahí tiene varias cosas como muy retadoras. Y pues nada, vas tú. Sí, no, bueno, coincido con todo lo que has mencionado, la atención al detalle que da Guillermo del Toro y todo su equipo de producción es francamente impresionante. No hay una sola, aquí estamos viendo, por ejemplo, una imagen de Oscar Isaac como el doctor Frankenstein. Todo lo que está atrás está perfectamente planeado, dónde debe de ir, de qué color debe de ser, cómo tiene que estar acomodado. O sea, no hay un solo detalle que él personalmente no esté supervisando. Pero independientemente de esa atención al detalle y, como dices tú, a todo ese aspecto artístico y artesanal de vestuario, de diseño de arte, de fotografía, de escenografía, está la adaptación, que me parece que es una de las cosas más interesantes que comentar acerca de la película. El libro, el poderosísimo libro de Mary Shelley ha generado prácticamente desde los arranques de la cinematografía versiones distintas que han capturado la imaginación de realizadores y del público en general. Ya ha habido algunas versiones que se han quedado prácticamente en el imaginario colectivo. Una de ellas sería el Frankenstein de 1931, con la interpretación de Boris Karloff como la criatura, que prácticamente se ha convertido en un referente y en un canon de la apariencia de la criatura, ¿no? Y que, digamos, cinematográficamente era sumamente atractivo, ¿no? Que tuviera estos electrodos aquí en el cuello, la cabeza plana, porque se supone que el doctor Frankenstein abrió su cerebro y lo manipuló, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada versión, y por eso también el día de hoy elegimos la película que se llama Mary Shelley's Frankenstein, Frankenstein de Mary Shelley, de Kenneth Branagh, protagonizada por Kenneth Branagh y Robert De Niro, porque es interesante ver cómo cada realizador puede tomar una misma obra y entregarnos algo completamente distinto, a pesar de que en el corazón está la misma historia. En este caso de Frankenstein, una historia que conocemos tanto por la literatura como por sus películas, no deja de sorprender que algo que ya conocemos prácticamente de principio a fin, Guillermo del Toro lo entrega con esa forma de reconocer la historia, pero al mismo tiempo de reconocerlo a él y de reconocer su estilo y de reconocer su sensibilidad y tener ciertas aportaciones, cambios drásticos, inclusive en lo que pasa con algunos personajes que aparecen, otros que no aparecen, otros que no estaban, no un final un tanto cuanto distinto que le da todo un enfoque diferente a la historia en términos de emotividad y de relaciones entre padres, hijos, creador, criatura, etcétera, que, que, que yo salí sumamente sorprendido. Dije, ¿cómo puede tener todo esto la película al mismo tiempo? ¿Cómo puedo reconocer la obra de Guillermo del Toro? ¿Cómo puedo reconocer la obra de Mary Shelley? ¿Y cómo puedo salir sorprendido de una nueva mezcla de todos estos elementos? ¿Tú leíste la novela? Sí la leí en dos versiones. La primera, cuando yo era chico, salió en puestos de revistas unas versiones hechas cómic de Drácula, de Frankenstein, del Jorobado de Notre Dame, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y bueno, fue mi primer acercamiento, pero después efectivamente pude leer la historia. Además, recuerdo muy bien dónde la leí, en mis esperas en el hospital de nutrición, al que iba yo muy seguido hace muchos años, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es muy impresionante. Yo nunca la he leído. Quería leerla antes de la película, pero se me vino el tiempo encima y ya no pude. Pero sí Bueno, nunca es tarde, siempre puede uno revisitarla y siempre puede uno conocerla. O sea, de verdad que es sumamente sorprendente una pieza como esa y sobre todo, Ivanovich, a ti que te gusta mucho el aspecto científico de la ciencia ficción, sin que esto sea redundante, alejado
más de la fantasía y emparentado más con la ciencia, es una obra fundamental. Sí, claro. Sí, sí, tengo muchas ganas de leerla aún. Ya no lo puedo hacer para esta, pero sí, en algún momento la, la leeré. ¿Qué pensaste hablando un poquito específicamente de esta? Yo sí había visto, obviamente la del 31 la he visto, tengo aquí, saqué hasta mi colección de estos Blu-rays que sacaron, que traen todos los monstruos de Qué padre, Universal. de Entonces, Universal. la original, bueno, la del 31 obviamente la había visto, la del 94 también, pero entonces quería preguntarte, ¿cómo viste tú el monstruo o el diseño del monstruo? Porque, bueno, primero dime tú tu opinión del muchacho Jacob Elordi disfrazado y luego digo yo. Bueno, lo diría en general del reparto. Me parece que el casting es estupendo. Mia Goth como Elizabeth, Oscar Isaac como Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura, sensacionales. Christoph Waltz como el tío, en fin, ¿no? Charles Dance como el padre del doctor Frankenstein, el doctor Frankenstein original. Me parece un gran casting. Y me parece que de todas las cosas a las que se le brindó atención, el diseño de la criatura es particularmente interesante. El tamaño de Jacob Elordi, que como aparece en la pantalla comparado con el doctor Frankenstein, por supuesto que todo este asunto de las cicatrices, lo minucioso que fueron en el diseño para dar una justificación sin que sea explicada de por qué están los cortes en tal o cual lugar, qué hubieran hecho, qué hubieran introducido, cómo hubieran conectado tal hueso con tal otro, tal músculo con tal otro, tal nervio con tal otro, ¿no? Como que todo eso está muy planificado, muy bien, muy consistente, pues, en términos de diseño. El tema que surge como una suerte de polémica, y no sé si hacia allá ibas con tu pregunta, es que termina siendo una criatura un tanto cuanto atractiva, independientemente de lo grotesco que debería de ser. Y me parece que increíblemente no está peleada una cosa con la otra, porque no nada más es el aspecto físico el que se destaca en la película, la corpulencia de la criatura, la forma en la que fue creada con diferentes partes de cuerpos de distintas personas, la época en la que la coloca a la cinta, en términos históricos, Guillermo del Toro, para tener una guerra y tener la justificación, que es una de las cosas que él aporta, de por qué son tantos cuerpos los que se utilizan para crear a este personaje, porque agarra los cuerpos de los campos de batalla. Entonces, de algunos sirve una parte, de otros sirve la otra, no hay un solo cuerpo que pueda servirle, ¿no? Que era algo que él en las entrevistas ha mencionado que siempre le llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué lo hacen de varios y no de uno que esté en mejor forma? ¿Por qué complicarse de esa manera, no? Claro. Desde versiones pasadas también ya nos han dicho que Frankenstein crea a esta criatura más grande justamente por la facilidad de manipularla en términos de todo lo que tiene que hacer anatómica y fisiológicamente, ¿no? En fin. Entonces, sí, hay una suerte de polémica en torno a la apariencia de la criatura que de repente puede aparecer hasta atractiva, pero no es nada más una cuestión física, me parece que es una cuestión emocional y del personaje que nos presentan en su conjunto, sin estar exclusivamente hablando de la parte visual. A mí, o sea, por la parte de esa, por lo que mencionas de lo casi hasta atractivo, más que eso, no iba por ahí lo que iba a decir, pero ya que mencionamos eso, me pensé lo mismo que con la versión de Robert De Niro, que ninguno de los dos me parece algo que te haría salir corriendo. O sea, creo que se ven como raros, sobre todo el de Niro, creo que nada más dirías, ¿qué le pasó a este güey? O sea, se quemó o algo, pero tanto así como para salir corriendo y aventarle cosas, no me da esa impresión ninguno de los dos.
No, más que nada, y no es que me haya gustado o no, o sea, está padre, no tengo una crítica hacia eso, nada más me llama mucho la atención que la criatura que diseña Guillermo el Toro es muy claramente el estilo de criatura que le gusta a Guillermo el Toro, porque tiene como la misma forma, es como primo del pez, el agua, La forma del ¿cómo se llama? agua, La forma del The Shape of agua, Water, ajá. o del, o del otro que se tapa la cara. Es como ese flaquito, el de Hellboy también, ¿cómo se llama el actor que le gusta? Doug Jones, que hace en Hellboy, Ajá. es como la misma figura, como muy delgadito, muy alto, cabezón, sin pelo. Es como algo que le llama mucho la atención a esa figura, entonces se me hizo interesante, curioso, que incluso aquí llevara ese estilo que le hemos visto antes para su creación de criaturas. Y que al mismo tiempo que puedo sorprender, tiene sentido, ya que estás citando todas esas referencias previas, ¿no? Claro, Y al mismo tiempo está ese discurso de que independientemente de la apariencia, es la personalidad lo que termina definiendo a alguien. Y eso pasa con los personajes de Doug Jones en estas películas que estás mencionando, el de la forma del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, hay esa consistencia que me parece que es sumamente interesante. Y visualmente la película es arrebatadora, es impactante. sí, El laboratorio, por supuesto, que tiene que ser uno de los lugares que están recordados en el imaginario colectivo, ¿no? Ahí está, de qué forma lo vas a presentar en esta ocasión, cómo va a ser la torre, cómo va a ser el proceso de, ¿no? Eléctrico que finalmente dará vida al personaje. En fin, creo que lo todo que, eso Y la forma en la que narrativamente subraya esta dificultad de las relaciones padres e hijos, ¿no? sí, Empezando por el papá, esta figura, decía yo, interpretada por Charles Dance, que es muy disciplinado, muy, muy tosco para el trato con su hijo, muy exigente, muy demandante, el amor este que le profesa la mamá, ¿no? Que es la contraparte, perder a la mamá y perderla porque dio luz a un hermano, ¿no? Y después ser él el que crea una criatura. O sea, cómo van brincando estas relaciones padre-hijo de distinta manera. Y me parece que estamos ante uno de los Víctor Frankenstein más odiosos de la pantalla. Lo que hace Oscar Isaac con el personaje me parece que es sensacional. Cómo lo puede llevar al extremo y al mismo tiempo la historia, cómo terminará ese arco, que me parece que es una de las grandes aportaciones de esta película. a mí algo que me gustó mucho, que se une con algo que estabas comentando hace rato sobre los cuerpos y cómo explica de dónde o por qué se utilizan tantas partes del cuerpos para armar a la criatura, al monstruo. Eh, Me gustó mucho la lógica que hay detrás de la película. Evidentemente estamos en una fantasía, estamos en una película donde tenemos que suspender la incredulidad muchísimo, y creo que lo logra muy bien, pero tiene mucha coherencia interna. Y eso es, creo que, lo que le falla a muchísimas películas de este tipo, que nos piden que hagamos un montón de concesiones, incluyendo la versión de Kenneth Branagh, que al ratito platicaremos, pero esta me gustó mucho, que tiene muchísima lógica, como que se esforzó mucho Guillermo el Toro por explicar un montón de cosas o darle sentido, y una de ellas creo que es también la personalidad de Oscar Isaac, de cómo llega a convertirse en quien es, por qué actúa como es, por qué es como que aleja a la gente. Entonces, la lógica no es un estudio, del laboratorio donde está, me hizo mucho sentido cómo la consiguieron, por qué este rico que le da dinero y por qué, y las cosas que él quiere,
como todas esas pequeñas explicaciones que no necesariamente eran pues muy necesarias, no necesariamente eran necesarias, bueno, no eran, digamos, muy esenciales, pero que se agradecen. Y creo que le da mucho esa lógica interna que yo agradezco mucho en este tipo de películas, porque sí, de nuevo, hay unas que pues sí no las tienen, incluyendo la versión del 94, y por supuesto, súper incluyendo esta, que sí, esta sí, vio el libro y dijo, la del 31 me estoy refiriendo para quienes nos estén escuchando nada más, vio el libro y dijeron, ah, sí, un científico crea un monstruo, haz Claro, algo. claro. Y tiene un ayudante, Ajá. jorobado, ¿no? Entonces sí, Oye, sí, por muchas cierto, libertades. perdóname, pero ahorita me acordé, ¿quién es Igor? Porque no es el ayudante de Frankenstein y yo pensaba que era el ayudante de Frankenstein. ¿Quién es Igor? ¿De dónde saqué el Y nombre Igor? Igor sí es el ayudante de Frankenstein, es el No, ayudante, no, o sea, en la novela no existe Igor. no, pero aquí se Eh, llama Fritz. no, por eso, aquí no, Igor no es un personaje de la novela. Es un ayudante que se inventó en versiones posteriores. Aparece en Young Frankenstein, por ejemplo. Ahí está un Igor, ¿no? Que es el ayudante jorobado, que en Yo, el caso de Mel Brooks, la joroba va cambiando de lugar dependiendo del humor del personaje, lo es cual que me no sé parece de muy dónde yo divertido. me sé el nombre Igor. No, o sea, es lo que quiero Porque saber. se utiliza muchísimo en animaciones, en comedias, o sea, es un falso ayudante del doctor Víctor Frankenstein. Qué locura, porque cuando volví a ver la película, nada más porque sí, y de pronto dije, ah, caray, se llama Fritz. Sí, me sorprendí mucho. Bueno, pues ahí está, yo sí tuve la oportunidad de ver en el cine, la verdad que sí, creo que se agradece que estas películas, aunque estén pues, con estas vínculos con una plataforma como Netflix, está destinada para hacer contenido original de Netflix, que sí haya al menos una corrida comercial, padrísimo que en Cineteca Nacional y en otros espacios se llenaban las salas, había que estar buscando un lugarcito para poder verla, me parece que eso también es un fenómeno muy interesante, pero nosotros decidimos hablar de ella ya que estuviera estrenada en la plataforma de Netflix justamente para pues poder compartir con el resto de los cinéfilos la experiencia de haberla visto. Sí, de Mia Goth hablamos. A mí, ella, sí, sí me gusta, creo que tiene una personalidad muy curiosa esa muchacha, creo que la dirige muy bien, pero siento que el personaje pudo haber hecho más. La sentí como un poco, no sé, no quiero decir irrelevante, pero sí creo que pudo haber hecho mucho más el personaje. No sé qué más pudo haber hecho, me parece que es demasiado lo que hace esta ¿Sí? Elizabeth en esta película, que además varía mucho también de la versión de la novela, ¿no? Donde era la prometida del doctor Frankenstein, donde en la novela muere a manos de la criatura, y aquí se crea un individuo, una persona, una mujer, que es la que en realidad, la única que tiene empatía hacia Sí. ser que descubre en ese sótano de la torre. Y no solo eso, sino que además se genera una suerte de atracción recíproca que termina enloqueciendo más al doctor Frankenstein. Entonces, su destino es igual de trágico, pero llega por distintas condiciones. Aquí además no es la prometida de Frankenstein, sino de su hermano menor, que en la novela nunca aparece como adulto. O sea, sí hay un trabajo de adaptación, ¿no? Sí. Para generar otro tipo de dinámicas que hacen todavía más compleja a Elizabeth, a Frankenstein y, por supuesto, generan pues ya no es triángulo amoroso porque termina siendo un cuadrado amoroso. También está el hermano que es el novio original. Entonces, es la forma en la que se van
sumando este tipo de tragedias. Mia Goth, yo la veo en entrevistas y es tan diferente a los personajes que interpreta, Sí, que se ve que los encarna a la hora de estar frente a la cámara con una pasión y con una contundencia, ¿no? En toda esta serie de películas de Pearl, por ejemplo, lo hace increíble, en La Alberca del Infinito también. Aquí me parece, insisto, una Elizabeth con una gran personalidad, es admirable y me parece un enorme acierto el haberla casteado para el papel, Ivanovich. sí, estoy de acuerdo en todo eso, pero no sé, me hubiera gustado que, no sé qué más pudo haber hecho, pero extrañé un poco más de no sé si presencia o agencia o rol, no sé, pero siento que pudo haber hecho más. Y en esta película en particular, una de las partes que más me gustó es toda esta relación de la criatura con la familia con la que pasa un invierno Sí, escondido y la relación con el hombre ciego, ¿no? El anciano ciego que David Bradley me parece que está increíblemente sensacional en el papel, al menos dos actores de Game of Thrones, Charles Dance por una parte como el padre de Frankenstein y David Bradley como el hombre ciego, el viejo ciego, aportan muchísimo con sus personalidades y su histrionismo a la historia y me parece toda esa relación de las más emotivas de la película. Ahí es donde la película me roba a mí el corazón, en todo ese sí, vínculo que se genera sí, entre claro. el viejo ciego y la criatura. Y Y, el y, rechazo que es parte también de la historia clásica del resto de la familia a la hora de y, descubrirlo. y para mí una de las, justo, y esto nos puede dar pie para pasar a la de 1994, la parte que me hizo menos sentido, que más me disgustó, que más quisiera quitar o haber escrito o haber solucionado de una forma mucho más diferente, mucho más coherente, fue esa sección en la película de Kenneth Branagh, porque ahí simplemente no me hace ningún sentido y es lo que te decía hablando como de lógica interna de los personajes. O sea, yo puedo aceptar un montón de cosas, pero no puedo aceptar que hagan cosas que me parecen ilógicas. En la versión del 94, no sé si lo tienes presente esa parte, el señor, el ciego, el señor viejo ciego, nunca se le ocurre decir, no le hagan nada, es mi amigo, no puede decir eso, le cortan la lengua y es imposible que hable. Entonces, sí me cayó muy mal eso, no entendí por qué se quedó callado y pues ya el pobre Robert De Niro se tuvo que ir al bosque. Me cayó muy mal eso, no lo entendí y es de las partes que, justo como dijiste, más bonitas y más entrañables de la película de Del Toro, y en la del 94 sí me pareció horrible ese tratamiento, pero si te parece bien, pues pasemos a esa y dinos ahí qué. Bueno, primero que nada, nos remontamos a la década de los 90. En el 92 estrena la película intitulada Frankenstein de Bram Stoker's Drácula. Perdón, Bram Stoker's Drácula de Francis Ford Coppola, que a mí me sigue pareciendo una película fantástica, ¿no? Donde el propósito original era ser lo más fiel a la novela, siendo que, al igual que Frankenstein, Drácula ha tenido desde los albores del cine una cantidad incontable en realidad de adaptaciones, de versiones, que efectivamente tocan, ¿no? Los elementos básicos de, es un vampiro, y todo lo demás lo cambian, entonces había esa intención, pero al igual que lo que estábamos platicando de Del Toro, pues un realizador como Francis Ford Coppola, cuando quiere, parece que no siempre quiere, pero cuando quiere, le puede dar una forma increíble a una historia como esa, y me parece que es tan Drácula de Coppola como Drácula de Bram Stoker, esa película que nos
que nos presentó. Fue tal el éxito y el reconocimiento que le ofrecieron, ahora haz Mary Shelley's Frankenstein, ¿no? Igual, basada en la novela, lo más cercana posible. Él no termina comprometiéndose, creo que termina en una labor de productor. Se buscan opciones y pues termina el proyecto en manos de Kenneth Branagh como realizador, que es muy bueno, y como actor, que también me parece que es muy bueno. Sin embargo, irregular. Y posiblemente este Frankenstein del 94, que es cuando termina estrenándose a finales del 94 en Estados Unidos, al principio del 95 en nuestro país, en México, pues termina siendo una mezcolanza muy extraña de elementos. Sí está ahí el interés de tener esta adaptación. Frank Darabont es uno de los guionistas. Steph Lady está con el crédito de ser la otra. Creo que ella solamente tiene 2 créditos. Si tú buscas su filmografía, entonces es como un personaje muy extraño, ¿no? Parece que fue un primer tratamiento que le dio a la novela y después ya el final es el de Frank Darabont, que después, posteriormente, quedó muy en descontento con la película, ¿no? Voy a parafrasear uno de sus comentarios. O sea, uno de los mejores guiones que he hecho y una de las peores películas que he visto. También había en aquella época una inquietud por darle un poquito más de realismo, no nada más, ¿no? Basarse lo más cercano a la historia, sino también vamos a darle un poquito más de realismo. Y se les ocurre este asunto de las anguilas eléctricas en lugar de el pararrayos tradicional para darle vida al personaje. Y se les ocurre también que el doctor Frankenstein está juntando líquidos amnióticos de diferentes partos para poder hacer es una cosa muy extraña donde está contenido todo este líquido amniótico, más las cosas que él le pone para que después vayan hacia donde está la criatura. La criatura tiene un parto, porque es prácticamente un parto, ¿no? Con este líquido amniótico, y en una de las escenas más incómodas que he visto yo en el cine, no sé cómo la viste ahorita que la volviste a visitar, Ivanovich, cuando está la criatura desnuda, se ve que no es De Niro porque casi siempre está de espaldas, resbalándose en el líquido amniótico, con Frankenstein sin camisa también tratando de agarrarlo, y están ahí pues a nada de que parezcan peleas en lodo de un reality show. Y creo que la película peca de esta falta de identidad autoral. O sea, sí es quizá una de las más fieles historias basadas en la novela de Mary Shelley. Incluye muchas cosas que no están en la de Del Toro, por ejemplo, el grado de la maldad a la que llega la criatura cuando no nada más asesina al hermano menor, sino que hace que parezca que una de las más queridas personas del servicio de la casa de Frankenstein aparezca como la culpable y sea culpada y asesinada por eso, que es parte de la novela, ¿no? Ahí están esos elementos, pero que sin embargo se siente como vacua, ¿no? Con todo y el espectáculo de recreación de época, de vestuario, todo como de repente a mí me parecía un poco sobreiluminado, y un doctor Frankenstein que no terminaba de definir si quería atreverse a llegar a tanto o no, ¿sabes? Entonces Sí, siento que que ahí falla la película. Ahí integran este personaje interpretado por Tom Cruise, que es el amigo que podría ser lo que no fue Frankenstein, ¿no? O sea, el que estudia, el que tiene sensibilidad, el que tiene empatía, el que lo ayuda a recuperarse después de que de la creación, y el trauma que vive el personaje, pero siento que no terminan de amarrar todos los elementos. Si quieres, te paso la palabra para ver tú cómo la viste y que te comente la parte que más me gusta de la película, porque sí hay una que me pareció muy interesante, sumamente perturbadora, que me parece muy bien realizada.
Mencionaste lo del líquido amniótico que consigue. Lo de las anguilas no me molestó, no me importa mucho. Pero retomando este tema de la lógica interna de las cosas, y todo lo voy a unir por el mismo lado, porque a mí no me gustó eso del líquido amniótico por una simple razón. La primera vez que aparece está muy padre, qué bueno, creativo el señor. Pero la segunda vez que necesita el doctor Frankenstein de esa máquina que ya había destruido, que ya había guardado, que ya no tenía acceso a, la necesita de emergencia. ¿De dónde diablos sacó esa bolsota llena de ese líquido? O sea, eso es falta de lógica interna, pero es una lógica muy teatral. Y ese fue mi problema con esta película. Siento que Kenneth Branagh, yo no había escuchado ese comentario de Frank Darabont, pero me hace todo el sentido del mundo. Creo que Kenneth Branagh no era el director para esta película. Creo que Kenneth Branagh es un director muy teatral. Antes de entrar aquí bueno, yo comentaba, porque a mí me gusta mucho, del Hamlet que él dirigió con Mel Gibson. Y pues obviamente es Hamlet, es muy teatral porque así debe ser y es increíble. Yo tengo una versión en Blu-ray de 4 horas y de verdad que yo personalmente no me canso de verla porque es la obra y es muy padre para mí ver eso. Kenneth Branagh también dirigió una versión de Much Ado About Nothing, mucho ruido y pocas nueces, es como decidimos llamarle en español. También es increíble, pero cuando le dan un material que no viene del teatro, yo siento que se está peleando con él. Entonces, para mí, toda la película fue una constante batalla entre Kenneth Branagh queriendo ser director y la película que quería que quería hacer. Siento que él no dejó al guión existir. Siento que lo apagó él con su sobreteatralidad. Y ese fue como mi gran problema con la película, que la lógica interna no funciona porque sigue una lógica teatral, que cuando estamos ante una obra de teatro le hacemos un montón le damos muchísimos permisos, que al cine no, porque operan bajo reglas diferentes. Entonces, sí, ese fue como mi gran problema. Y si te fijas visualmente también, el palacio donde vive se siente como un set. O sea, esta realidad que estaban buscando o que tú mencionas que estaban buscando, yo no la vi en ningún lado porque todo parece un set. Y yo asumía que parecía set porque a propósito quería que pareciera un set, o sea, un escenario. Entonces, sí, me sorprende mucho eso. Todo esto suena muy negativo lo que estoy diciendo. No me disgusta la película, la disfruté viéndola, estuvo muy bien, pero sí no se compara a mi parecer, con esta otra versión de Guillermo del Toro. Pero eso no significa efectivamente que no tuviera ambiciones. O sea, las ambiciones eran grandes de la Claro, sí, película. total. Sí. Había las ganas de darle un poquito más de realismo, elegir a un actor como Robert De Niro para que sea la criatura, el diseño que se hace, el asunto de los ojos de diferente color, la forma en la que está también unida sus piezas. Quizás un error allá habría sido que el personaje tiene la misma estatura de Robert De Niro. O sea, eso sabemos que se puede trabajar de diferentes maneras. Lo hicieron desde Boris Karloff con los zapatotes esos enormes que tenía Claro. la criatura del doctor Frankenstein. Y, y, y no siento que trascienda tanto su interpretación. Hay algo, ¿no? Siendo el actorazo y la gran presencia cinematográfica e histórica que es Robert De Niro. No sé decir se desaprovechó, no lo sé. No sé qué es lo que pudo haber pasado allí. Ian Holm, como el padre de Frankenstein, ahí me parece que está muy bien. Helena Bonham Carter, que yo en aquel entonces no tenía la menor idea de quién era ella, todavía faltaban inclusive unos 5 años para que saliera en Fight Club y en muchas otras de las películas donde la conoceríamos. Me parece que es uno de los mejores personajes de la película. Creo que es una gran Elizabeth. Y la tragedia
de cuando Sí, la vuelve a traer a la vida Frankenstein, me parece uno de los momentos más perturbadores que he visto en mi vida. sí, Estoy de acuerdo. seguro, lo digo sin ninguna prueba, pero con toda convicción, que cuando Tim Burton la vio transformada, resucitada en esa película, se enamoró de ella. Esto porque es una Sally, pues, es un personaje unido en piezas. Y esta conciencia que tiene cuando ella, sin palabras, se está reconociendo a Frankenstein, está reconociendo a la criatura, y cuando ve lo que ha sido de ella, la decisión que toma, me parece que es visualmente impactante. Es Sí, de desgarradora, acuerdísimo. es impactante, o sea, tan solo eso creo que puede salvar la película. Como ¿Eso es parte de una, la novela? está en la novela que le pide Frankenstein, la criatura de Frankenstein, al doctor, que le haga una, una pareja, y él nunca la termina de hacer. Ok. Eso me Entonces, gustó muchísimo. Sí, me gustó mucho. sí, entonces es parte de, también de la forma en la que está esa adaptación de Darabont, de Kenneth Branagh, basada en la obra de Mary Shelley, como dice el título de la película. Y con todo y estas, ¿no? Inconsistencias, fallas, momentos incómodos, al final creo que es una película rescatable, es una película que queda en la historia de estas cintas que se han hecho en torno al personaje, y aprovecharé, Ivanovich, para sacar la cartelera cinematográfica de los 90 de Jorge Ayala Blanco y de María Luisa Amador, para platicar de cómo le fue en el estreno en México. En Estados Unidos no le fue ni bien ni mal. Tuvo problemas de crítica, a mucha gente del público no le gustó, pero en muchos países la película tuvo éxito. Eso fue lo que realmente la salvó, la recepción internacional de Claro. Mary Shelley's Frankenstein de Kenneth Branagh. En nuestro país se estrenó el 13 de enero de 1995 en una gran cantidad de cines y permaneció en cartelera durante 6 semanas, que es un tiempo bastante generoso. Nada más para tener una referencia de qué tan generoso. Uno de los fenómenos cinematográficos de taquilla en México en esa década se llamaba La risa en vacaciones. El mismo fin de semana del 13 de enero del 95, La risa en vacaciones 5 se estaba estrenando. Y duró 5 semanas. Duró una semana menos que Frankenstein. Wow. Entonces, creo que eso habla muy bien de la recepción que tuvo esta película de Kenneth Branagh aquí en nuestro país, Ivanovich. Mi última pregunta que me queda sobre esto es, ¿cuál de los monstruos clásicos de Universal es tu favorito? No las películas necesariamente, sino como personaje, ¿cuál es tu personaje favorito de estos Eh, monstruos el, clásicos? el Frankenstein de Boris Karloff es una cosa Wow. que me parece impresionante de diseño creativo, y que se haya vuelto icónico casi de inmediato, ¿no? Un triunfo de una época en la que el cine apenas empezaba a tener sonido, de maquillaje, de diseño, de creación, y diría inclusive de interpretación. Entonces, sí, me parece que eso es, y que sigue siendo el referente, ¿no? Si tú ves Hotel Transilvania, las películas animadas contemporáneas, pues el Frankenstein es ese tipo de Frankenstein, sin Sí, lugar a claro. dudas, que trascendió en la familia Monster, en televisión, en las innumerables películas que hubieron, que por cierto, tengo el dato nada más para tener consistencia con lo que estábamos platicando. Como te decía hace rato, el personaje de Igor, ni ningún ayudante, ni Fritz, no aparecen en la novela de Mary Shelley. Es en la película del 31, donde aparece este ayudante que se llama Fritz. En la siguiente película, La novia de Frankenstein, el ayudante se llama Carl. En la Mm, siguiente película, acabando la década, que es ya del 39, ahí es donde, en El hijo de Frankenstein, se llama Igor. Y ahí es donde surge el mito de todos los ayudantes. El que se quedó en la memoria colectiva es Igor. E Igor regresa para el fantasma de Frankenstein,
regresa, te decía yo, para Young Frankenstein, la película que es una parodia muy divertida, sumamente divertida. No sé si la has visto Sí, o si claro, la Mel viste Brooks, claro. recientemente. Es increíble. Ahí también se llama Igor. En la película del 2015 de Víctor Frankenstein, que me parece muy olvidable, por cierto, ahí aparece un Igor que lo ayuda y en versiones animadas también. Aquí te decía el flaco Cachubi que dice, Iván recuerda al Igor de los Masca Brothers, ¿no? Que es de este grupo de comediantes mexicanos que tienen este personaje que habla mal y que también está jorobado y que es Igor, ¿no? En referencia a todos estos otros Igors creados para la pantalla cinematográfica en diferentes películas y recordados en la memoria colectiva como te acaba de pasar a ti. A ese en particular no lo ubico, pero mi personaje favorito de esos monstruos es el Hombre Invisible. Colecciono versiones de la novela de H.G. Wells. Este es mi favorita porque es también un cómic, bueno, una Ah, qué novela padre. gráfica. Ajá, entonces para mí el Hombre Invisible es por mucho mi favorito, por eso me dio tanto coraje la película que hicieron en Blumhouse con Elizabeth Moss hace poquito, porque pues una parte clave del Hombre Invisible es que sea invisible. Entonces, pues está raro que el Hombre Invisible no Es, sea es, invisible. es importante, no digamos que es medianamente importante Entonces, no que me eso gustó. suceda. Oye, Este, aprovecho para mandar unos saludos ahorita que mencionaba el comentario de Flaco Cachube y de su Iván el Igor del Masca Brothers. Xochitl Pérez, muchísimas gracias. A Gustavo Rodríguez, dice saludos, un gusto después de un largo tiempo. Burns, saludos Iván y Charlie, ya se extrañaba escucharlos, muchas gracias. Recordando que seguiremos haciendo crossover ya de forma independiente. ¿Quieres responder a esta pregunta de Gabriel Ivanovich? no le entendí bien a la pregunta, porque dice, buenas noches chicos, Iván, una preguntota, ¿cómo va el estatus de Cine Premier? Llevo un tiempo desconectado y casi ya no he visto a Arthur, Checo y así. Está difícil que veas a Arthur y a Checo porque ya ninguno de los dos es parte de Cine Premier. Desde hace un rato, desde hace Sí, un los rato. puedes ver en otros lugares, pero sí, no sé a qué te refieres con el estatus de Cine Premier, pues el estatus es verde, no sé, bien. Verde, continúa, ahí sigue adelante, sigue Sí, no continuando. sé, Sí, bueno, y pero un saludo a Artur Yacheco, ¿no? Que tiene también. Yo a Artur me lo encontré, a Arturo Magaña me lo encontré ahora en el Festival de Cine de Morelia, me dio mucho gusto verlo. Te decía que también vi a Robert, que sí es actualmente parte del equipo de Cine Premier, importante. A Checo también tiene un ratito que no lo veo. Pero bueno, saludos a todos ellos. Pues ahí están digo, y no sé si quieras mencionar algo de la del 31, Ivanovich, para aprovecharlo. Yo también la vi recientemente en estos días. No me sentí, nada me hace tan feliz como ver distintas versiones de una misma historia. sí. Me hipnotiza la forma en la que puede ser adaptada con distintos estilos, con distintos tipos de actuación, con distintas escenografías. Y estoy en otro de esos experimentos y ahorita te platico por qué cuando lleguemos a nuestra siguiente sección. Sí, me la pasé muy bien viéndola de nuevo, sí, no teníamos ninguna razón para verla, pero pues lo que dijiste, está padre ver diferentes versiones de lo mismo, por eso pensé que me ibas a requerir ver Frankenweenie, yo no me acordaba que había un largo, nada más me acordaba del corto, no la vi, porque no, ya era demasiado, pero sí, es muy bonito ver cómo diferentes artistas han interpretado la misma historia, eso es bien, bien padre. No sé Sin duda qué, alguna. pues pasemos a la sección de qué otras cosas que vimos para que te sigas con, no sé qué ibas a decir, sonó muy interesante. Sospecho que es de Ah, The Running Man. fíjate que no. Ah, Es otro que también va a suceder pronto, pero lo que te quería comentar es que pues empecé a ver, creo que como una gran cantidad de espectadores, Pluribus, la nueva uy, serie de Vince sí, Gilligan, ¿no? Del sí, creador de Breaking Bad y Better Call Saul. eso iba a mencionar Y también. bueno, desesperado porque solamente ha habido 2 episodios. Y yo nada más Me vi acordé uno. mucho, seguramente me acordé mucho, porque ese es un gran pretexto para que en algún momento hablemos de Contacto, Ivanovich,
con el inicio de la serie, ¿no? Uf. Hasta ahorita únicamente están disponibles 2 de los episodios, pero bueno, esta premisa de que a través de una comunicación del espacio exterior, la humanidad empieza a experimentar con una fórmula que llegó del espacio y termina sucediendo algo muy peculiar, que es que los seres humanos terminan estando conectados como una gran colectividad consciente, salvo unos cuantos, ¿no? Y todo lo estamos viendo a través del el personaje principal que no le pasó y que dice en algún momento, cuando habla con alguno de los otros, vamos a llamarles sobrevivientes, porque son los únicos que conservan su individualidad, su personalidad, su integridad física inclusive. Y le dice, es que, ¿qué vamos a hacer? Porque todos vimos esta película y ya sabemos lo que pasa. y uno de ellos le responde, la verdad no sé de qué película estás hablando. Entonces, ¿tú sabes de qué película está hablando Ivanovich? Me imagino que Stepford Wives, digo, de Pod People o Ajá, de Invasion la of the Body invasión Snatchers. de los usurpadores de cuerpos, es la que sí. Claro, también podría ser de Stepford Wives, ¿no? Pero no, me parece que es más relacionable con The Body Snatchers, ¿no? Que ha sido adaptada al menos en 4 ocasiones en distintas décadas. Y entonces, pues en estos días me di a la tarea de revisitarlas y la verdad que quedé sumamente complacido, particularmente con la versión del 56. La había visto de niño y como que tenía nada más ese recuerdo de que iba corriendo este hombre en la calle gritando, no, siguen ustedes, pero qué buena está, me parece que posiblemente, y lo platicaba con Antonio Camarillo, posiblemente sea la mejor versión de las que ha habido, ¿no? Después hay otra de los 70s con Donald Pleasence, hay una de los 90s que también acabo de volver a ver. Interesante porque la adaptación es que todo empieza a suceder en una base militar, lo cual como que habla de una buena planeación de Claro. la inteligencia extraterrestre, ¿no? Porque si en algún lugar va a haber disciplina, orden y control para realizar eso, es en una base militar. La Entonces, una de, película de Abel Ferrara. la de Daniel Craig es esa, es de los 90, no, es más nueva, ¿no? Así es, de Nico. No, es la del 2000 y cacho. Ah, Ya es de este siglo. ok. La que te digo es con Gabriela Noir, es la protagonista. Se supone que es Oh, una adolescente, la actriz tenía en aquel entonces como 20 y tantos años, ya. y y bueno, es menor, pero no deja de ser interesante. Entonces, cómo una misma historia puede ser contada en diferentes momentos, los alcances que había además para los efectos especiales de estas vainas donde se empiezan a duplicar los cuerpos de las personas, y creo que en todas termina funcionando y en todas termina siendo angustiante el proceso que se está viviendo, ¿no? La pérdida de la identidad, la pérdida de reconocer a la gente que te rodea, de no saber qué es lo que está pasando, esta sensación de, de paranoia que te invade y que te comparte como espectador. Y creo que eso viene de la fuente misma de la novela original. Entonces, bueno, pues esas me eché recientemente, Ivanovich. Entre otras cosas, ahorita te digo qué otras cosas vi, pero no sé si quieras comentar algo sobre Pluribus. No, nada más que a mí me gustó mucho, qué bueno que la explicaste como la explicaste, porque en el resumen que ponen en todos lados, nada más dice, una mujer quiere luchar en contra de la felicidad, una cosa rarísima, y no sé por qué no dicen de lo que se trata, entonces me da gusto que hayas dicho de lo que se trata. A mí Vince Gilligan me encanta cómo dirige, me gusta mucho el tono que le pone a sus cosas, y es protagonizada por Rhea Seehorn, que quien haya visto Better Call Saul, no me acuerdo el nombre de su personaje, pero pues es la abogada que es como amiga de Jimmy McGill. Entonces, ella es Sí, muy su buena. amiga, pareja, el personaje más consistente, si no me equivoco, se llama Kim. No, Kim, puede que me es. esté, No, que me sí, esté sí, sí. equivocando.
pero Eh, es fantástica, es la que le da el vínculo emocional al espectador, porque con Saúl puede que lo tengas y puede que no, pero ella es como el personaje más aterrizado y que aún así se deja llevar, ¿no? Hay esta relación extrañamente tóxica entre ambos. sí, y bueno, pues también yo nada más he visto un episodio de Pluribus, pero sí me quedé muy picado con muchas ganas de ver más, pero no he tenido suficiente tiempo porque pues he visto otras cosas. Además de eso, bueno, si quieres tú comenta las otras que viste. Bueno, vi Frankenstein, la original, vi Black Phone 2, que no la había visto. Me pareció interesante la secuela, me parece que le dan un giro curioso a la historia y me pareció que funciona, que funcionó muy bien. Vi Fight Club, tenía Ah, rato que no la caray. veía. El Club de la Pelea. ¿Es de tus películas consentidas noventeras, Sí, Ivanovich? Ok. sí, no, muchísimo. Me gusta Yo estar tengo aquí una, en mi biblioteca porque te puedo enseñar las versiones en texto que tengo todas las cosas. Tengo el libro de Fight Club y tengo, espérate, dame un segundo para enseñarte que tengo ay, cabrón, Fight Club 2, que la escribió Chuck Palahniuk, pero solo salió como novela gráfica. ok. Eh, y bueno, en este estante que saqué está toda la obra de Chuck Palahniuk, porque es un autor que me gustaba más cuando era más chavo yo, y ahorita ya he leído cosas mejores, pero es muy padre. Y sí, no, Fight Club, la película, te la recito completita, de principio a fin, cuando quieras. Ah, y con Helena Bonham Carter, por cierto, que mencionábamos hace ratito por su participación en la película de Mary Shelley's Frankenstein del 94. Yo tengo una relación un poquito amor-odio con Fight Club, me parece que es una película que está impecablemente realizada. David Fincher lo hace sensacional, Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, fantástica en términos visuales, narrativos, ¿no? Lo que implica la historia. La parte con la que no puedo, que me cuesta mucho trabajo es, y esto me cuesta mucho trabajo en cualquier historia donde los personajes se hagan daño a sí mismos, físicamente se hagan daño. Yo como un natural hedonista no alcanzo a comprender por qué alguien se lastimaría física o emocionalmente de esa manera, ¿no? Obviamente entiendo que cada quien puede tener una gran cantidad de complejidades psicológicas, ¿no? Pero que eventualmente lo que tratas es de cuidarte, no de dañarte. Entonces, esa parte y este alarde a la anarquía también me parece un tanto cuanto inquietante, ¿no? Cuando la anarquía se tiene que salir de control y se le sale de control, evidentemente, ¿no? Y bueno, y la vi con Carlos y me hizo una gran referencia. Me dice, esta es la primera versión de The Joker, ¿no? De la de Joaquín Phoenix, porque efectivamente, como que ya que la ves, dices, claro, es otro, pudo haber sido otro gran referente para esa otra versión de ese Joker y de su camino hacia esa, en ese caso, ciudad gótica anárquica. Órale. Si le pareció que esta era una primera versión de Joker, ponle Taxi Driver y King Claro, of Comedy para ver qué dice, porque claro, claro, claro. Taxi Driver y el rey de la comedia. sí, eso, eso dije. ¿No dije Ok, eso? Dije eso. perdón. Oye, hablando de Scorsese, ¿viste la serie de Mr. Scorsese en Apple? No la he visto todavía. ¿Tú ya la viste? Vela, sí fue una de las cosas que vi esta semana. Bueno, no, hace 2 semanas. Vela está interesante, a lo mejor creo que, no sé si dé para un episodio, la verdad, porque no dice nada nuevísimo, pero está interesante verla. Además de las de Frankenstein que ya comenté, yo vi, sabes que tengo mi lista de la vergüenza de películas que no he visto. Retomé, nada más pude ver una que es A Banda Apart, del 64, la nueva ola francesa, que por cierto viene una nueva película de Richard Linklater sobre la nueva ola francesa que se ve muy buena. Pero este es pues el clásico de Godard. Todos han visto la escena en la que los tres personajes bailan en un café. Es de ahí. Y yo nunca la había visto. Como toda la nueva ola francesa es, para mí, es más interesante que me guste, pero se me hace muy interesante. No sé qué tanto me gusta.
No sé, es difícil decir eso Es porque difícil, son películas es difícil importantes. entrarle. Sí, ¿no? Tiene sus pros Pero, y sus complejidades pero es muy para el interesante espectador. verlas y me gusta mucho estarlas revisitando todas esas. Y vi una película que yo nunca había visto, que la mencioné hace ratito porque a mí me gusta mucho Edgar Wright, es otro de mis directores que me gustan mucho. Viene pronto su versión de The Running Man. Nunca había visto la versión ochentera, la de Arnold Schwarzenegger, entonces vi The Running Man, y pues es una película de Schwarzenegger, siendo una película de Schwarzenegger. Así Me es, llama mucho la así es. atención, tengo curiosidad de saber qué hará Edgar Wright con ella. A mí lo que me llamaba mucho la atención era el título, El sobreviviente. Dije, ¿cómo The Running Man es el sobreviviente? Solo que fuera The Living Envelope, ¿no? Ese sería el sobreviviente. Tontería. Juego de palabras, amigas y amigos. Chiste de papá, sin lugar a dudas. Pero sí, se me antoja verla, tengo ganas de verla. Y sí, tiene su encanto la original. Quiero volver a verla justamente para ver qué tan mala, No, está entretenida, o sea, no. qué tan bien o mal ha envejecido, porque yo creo que de las cosas más interesantes que nos planteaba esa película en su momento original era la obsesión por los reality shows. Entonces, en ese sentido, me parece que se convierte casi en profética. Eh, Pues sí, o sea, no sé si hay obsesión por los reality shows o nada más la habilidad que tiene o estos gobiernos fascistas para distraer a la gente, pero no es una idea nueva, o sea, en muchas novelas distópicas tienen un evento, algo que distrae a toda la gente para que no estén pensando en cómo no tienen para comer. Eh, claro. pero sí está interesante, está padre, está divertida, Sí, es lo que es. la tengo pendiente para volverla a ver. ¿Qué más, Vela. Ivanovich? Lo último que vi fui al cine, a ver, fui al cine solito, me pusieron la película literal nada más a mí, porque no había nadie más, y me dijeron, pues ya la íbamos a quitar, pero si quieres te la ponemos, porque llegué un poco tarde. Cuando el cielo se equivoca, la dirigió Aziz Ansari, son Aziz Ansari, Seth Rogen y Keanu Reeves. Keanu Reeves interpreta a un ángel que está a cargo de salvar a la gente de no accidentarse cuando están texteando o manejando y él quiere hacer más, entonces decide intercambiar las vidas de Seth Rogen, que es un millonario de estos de tecnología, y Aziz Ansari, que es pues, un chavo que no tiene nada, vive como al día y les intercambia la vida, pero es genial porque tiene una línea muy buena que está en el tráiler. La mayoría de las mejores puntadas de la película están en el tráiler, siento decirles, y por eso Charlie no ve trailers. Justamente. Le dice, están regañando su supervisora, está regañando a Keanu Reeves y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste cosas que no te corresponden? Y Keanu Reeves le dice, lo que pasa es que yo quería demostrarle que él creía que teniendo dinero iba a poder resolver todos sus problemas y ser feliz. Y la supervisora le dice, ¿y qué pasó? Y Keanu Reeves le contesta, solucionó todos sus problemas y ahora es muy feliz. Entonces, toda la película se trata de eso, de puta, ¿y ahora cómo le hacemos para convencer a este güey de regresar a su vida? Porque su vida ya no es mejor, ¿no? Entonces, está divertida. Creo que es más, la verdad sí, digo, hay que apoyar las comedias en el cine porque todo el mundo nada más va a ver terror y en las comedias todo el mundo las ignora, pero sí estaba más para streaming que para verla en pantalla grande. Ok, ok. Pues ya la esperaré cuando llegue a streaming. Yo lo último que te quiero comentar que empecé a ver es una serie en Apple TV Plus que se llama Down Cemetery Road, Okay. eh, que me la vendieron porque dicen que son el mismo equipo de producción de otras de las series que estoy viendo allí, ¿no? De espionaje. Emma Thompson y Ruth Wilson en una historia, pues en principio detectivesca, de una explosión que sucede en un barrio de Londres, la muerte de una mujer y la desaparición de una niña que le interesa al personaje de Ruth Wilson, que termina contratando o aliándose
con esta detective que interpreta Emma Thompson. Emma Thompson, que además, pues bueno, tiene su historia personal y laboral y profesional con Kenneth Branagh, ¿no? Que fue uno de nuestros temas en esta ocasión. La verdad que va muy bien, llevo apenas un par de episodios, me está interesando muchísimo. Y la actriz Ruth Wilson, que no sé si la ubicas, Ivanovich, ¿viste alguna vez la serie Sí, Luther? no, pero sí vi con Ruth Wilson, Ok, pero nunca vi bueno, Luther. a mí me parece hipnótica ella, o sea, realmente no es que sea increíblemente atractiva, guapa, pero tiene una personalidad muy particular. En la serie de Idris Elba, de Luther, era como la villana, era una especie de Moriarty para el personaje de Luther. Y aquí es esta ama de casa, ¿no? Que pues su relación de pareja como está como, ¿no? Como estancada y termina interesándose por este misterio que está a su alrededor y que parece tener toda una conspiración gubernamental a su alrededor. Entonces, buen ritmo, buenas actuaciones, muy interesante. Down Cemetery Road en Apple TV Plus. Van a ser varios episodios, apenas creo que van 4 que ya están disponibles. Entonces, Espérame, y está basada en un libro, entonces prácticamente funciona como una miniserie. Ya como comentario final, saludos al flaco Cachubis, que fue su cumpleaños, entonces muchísimas felicidades felicidades. por su reciente cumpleaños. Viene el nuestro, flaco, el de Ivanovich y el de un servidor viene en el mes de diciembre, entonces para que también estés atento y seamos recíprocos con las felicitaciones y los buenos deseos. Sí, muchas felicidades. Y pues nada, pues entonces ya vámonos, amigos y amigas. Muchas gracias a quienes nos vieron aquí en vivo, en nuestro último en vivo. O los que nos estén viendo o escuchando después en YouTube o cualquier plataforma de podcast que ustedes escojan. Nos escuchamos la semana que entra, nos vemos la semana que entra. Muchas gracias y acuérdense de seguirnos. Ahí abajo está el Crossover Pod MX en Instagram y en YouTube. Efectivamente, y recordarles, último episodio, el de hoy en Cinemanet. Si nos están escuchando en Cinemanet, ya sea en YouTube o en Spotify, se pueden cambiar, sumarse además al crossover, que también está en YouTube y que también está en las plataformas de podcast. Muchísimas gracias a todos. Ivanovich, ¿algo más? Sí, perdóname, antes de que despidas, porque tú siempre tienes la última palabra. Se me olvidó mencionarles, quienes nos estén escuchando esta misma semana, el viernes 14 de noviembre, me invitaron a Estudios Churubusco a presentar la primera película de Cuarón, Solo con tu pareja. Entonces voy a estar ahí no en Estudios Churubusco, me invitó a Estudios Churubusco, pero la presentación es en el CNA, para hablar sobre Solo con tu pareja. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas después. Por si quieren ir ahí, la entrada es libre. Y pues nada, ahí está en mi Instagram y en el Instagram de Estudios Churubusco la información. Pero vayan y nos vemos por ahí. Y ya, gracias, Charlie, perdóname. Viernes 14 de noviembre a las 7 de la noche en la Cineteca Nacional de las Artes. Mi Eso mero. pregunta es, ¿tus comentarios sobre la película serán al final de la película o también al principio? Ambas. Al principio voy a dar una como introducción y después al final hay una plática de preguntas y respuestas con el público. Ah, padrísimo, 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 padrísimo. Pues entonces yo les comento, Ivanovich, que hoy en la noche, hoy es miércoles 12 de noviembre, en TV UNAM, en Filmoteca de la UNAM, se presenta Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes. La presenta Pepe Valdés, nuestro querido amigo Pepe Valdés, y al final, Pepe Valdés y yo tendremos una pequeña conversación sobre la película. Es a las 10 de la noche. Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, una película que a mí me parece divertidísima. La volví a ver, también la volví a ver y no la anoté aquí en mi Letterboxd. Estoy muy mal en mis anotaciones de Letterboxd. También vi que no anoté una de los Body Snatchers de los 90. En fin, ahorita voy a ponerme al día. Pero bueno, ahí la pueden ver la película y ahí nos podemos ver en un ratito más. Y el viernes ahí con Ivanovich en la Cineteca Nacional de las Artes a las 7 de la noche, solo con tu pareja. Muchísimas gracias. Nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Ay, yo tengo que terminar esto. Espérenme, amigos, imagínense que esto no está sucediendo. Se me olvidó que yo estaba produciendo. Ahora sí, vuelve a decir cine, cine y más cine.
con cine, cine y más cine. Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet. ¿O era al revés? Porque aquí el orden de los factores No altera. el crossover.